voy a presentarles a una persona que nos habla de que si no resolvemos la educación en México, no vamos a resolver a México. Esto nos dice con énfasis Claudio X González, cofundador y presidente de Mexicanos Primero, empresario y activista social, que lucha por elevar el nivel educativo de los mexicanos, marcando un imperante cambio en la estructura y gasto en la educación. Participa en los siguientes consejos y patronatos: el Colegio de México AC Colmex, Fundación Comunitaria Oaxaca AC, Fundación Carolina y Fundación Bancomer. Y aparte ha sido, objeto de múltiples reconocimientos gracias a esta labor, gracias a su forma denunciante de que quiere elevar el nivel de vida en los mexicanos. Con ustedes pido un fuerte aplauso para Claudio X González. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Isha, Dr. Modi, welcome to Mexico. We hope you have a very nice day and that you come back many, many times. A todos ustedes, a los organizadores del evento, muchísimas gracias por esta oportunidad, la aprecio mucho para poder platicar de un tema que ya han tocado Isha, que ya tocó el Dr. Modi, que toca de manera también muy importante el video que nos enseñaron. ¿Qué tanto estamos preparando a las mentes, esas mentes de las que habla el Dr. Modi, qué tanto estamos preparando esas mentes de los niños y jóvenes mexicanos? Es algo fundamental, nos llama a todos. Como ciudadanos globales, me encanta la definición del ciudadano global, como ciudadanos globales radicados en México, todos nos tenemos que comprometer con la transformación de nuestro sistema educativo. De otro modo, aunque todos somos iguales, en eso estoy absolutamente de acuerdo, no todos reciben las mismas oportunidades de desarrollar sus talentos. Y hay muchos medios para desarrollar esos talentos, no nada más el educativo, pero primordialmente las sociedades crean estos sistemas educativos para tratar de expandir el capital humano con el cual cuenta una sociedad y, por supuesto, los talentos humanos de una persona, como algo fundamental en la construcción y en la realización de su vida. Yo les quiero platicar un poquito de cómo estamos en educación y cómo va la reforma educativa que con mucho trabajo hemos echado a andar los mexicanos en esta última época. La conferencia se titula Reforma Educativa, oportunidad histórica o simulación. Hay un riesgo grave de que esto no suceda en la realidad, no suceda en las escuelas y por lo tanto que no ayude a expandir los talentos de los mexicanos. Les adelanto la respuesta. ¿De qué depende que sea una oportunidad histórica o una simulación? Depende de nosotros, de todos nosotros. Por eso vengo no nada más a informar, vengo a tratar de hacer vínculos, alianzas, fuerzas para lograr que se transforme verdaderamente el sistema educativo nacional. En los minutos que me dieron, me voy a ir muy a prisa, les pido que estén muy atentos porque van a ir cambiando muy rápido las láminas. Es una presentación que por lo general me lleva más tiempo, pero aprovechando las personas tan calificadas y deseosas de cambio con las que tenemos relación el día de hoy, quiero hacer la presentación completa, entonces me voy a tener que ir muy a prisa. En cuanto a cómo estamos en educación, yo les quiero hablar desafortunadamente de generaciones heridas. Estamos hiriendo a cada generación de niños y jóvenes de este país. Fíjense cómo estamos en cantidad. Si fueran 100 los niños que hay en cada generación, solo 6 años después 76 entrarían a la primaria en tiempo y forma, 48 entrarían al bachillerato, es decir, a los 15 años la mitad de la generación o ya se atrasó o ya se salió del sistema educativo. Esa es una cifra grave. Solo una quinta parte, 21, van a terminar el bachillerato y calculamos que solo una décima parte de cada generación termina la carrera, una décima parte. Esto nos da un promedio de escolaridad de 8.6 años por mexicano. 8.6 años quiere decir segundo de secundaria.
no salimos de la educación básica, no salimos. Un mexicano promedio no llega a la preparatoria. Como pueden ver, algunos países de Norteamérica, de Asia, por ejemplo, nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, 5 años más de escolaridad por habitante. Competir con ellos se vuelve muy complicado cuando tienes tantos miles de millones de años menos de escolaridad en las poblaciones. Y no nada más es un tema de años de escolaridad, es un tema también de días y de horas. El ciclo escolar en México es comparable al del mundo porque nuestros políticos resuelven todo a modo declarativo, ¿no? Ya si lo pusimos en las leyes, ya. Eso es una mentira. Cuando vemos que la jornada escolar es de 4.5 horas contra las de 6, 7, 8 y hasta 9 horas en otros lugares del mundo, y luego el ausentismo magisterial en nuestro país, que allí sí somos número 1 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, vemos que nuestros niños están yendo a la escuela la mitad de las horas que los niños de otros lugares del mundo. Y además de esas 4.5 horas, un estudio del Banco Mundial reciente nos dice que solo 2 horas realmente se están aprovechando en enseñanza-aprendizaje. Hicieron un estudio en donde se metieron a las escuelas y vieron que se está desperdiciando tiempo en el pase de lista, en calificar tareas dentro del salón, en tareas administrativas, etc. Como podrán ver en esta siguiente lámina, esto dista mucho de lo recomendado, que es que el 80% del tiempo que los niños están en la escuela sea para la enseñanza-aprendizaje. Inclusive estamos atrás de países latinoamericanos en este rubro. Esta siguiente tabla nos dice cómo están los países calificados en materia educativa en la prueba PISA del año 2012. Es la prueba más importante, mide a los 15 años qué tanto aprenden nuestros jóvenes en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Ya nos comentaba el doctor Modi que ahí viene China. Vean, Shanghai, primer lugar en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. No es todo China, pero la provincia de Shanghai, número 1 del mundo. Luego está en el lugar 2 el hogar del doctor Modi, Singapur. Luego pueden ver Hong Kong, Taiwán, Corea, Japón, luego algunos países europeos, Suiza, Holanda, Finlandia. Canadá es el único bueno en América. Pueden ver a Estados Unidos muy atrasado en el lugar 36, en parte porque no han sabido educar a sus minorías, a los hispanos y a los afroamericanos. Y luego pueden ver el primer lugar latinoamericano es Chile, en el lugar 51. Y entre el 51 y el 65 hay 8 países latinoamericanos. Si a mí me preguntan por qué Latinoamérica, teniéndolo todo, no se desarrolla y además es el lugar, cosa que le debería de importar mucho al Global Citizens Forum, el espacio de nuestra tierra más desigual, no más pobre, es mucho más pobre África. Hay lugares en Asia que son más pobres que Latinoamérica, pero no hay ningún lugar más desigual y por lo tanto injusto en el planeta que Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el elevador de movilidad social no funciona. La educación no funciona. Y veo a la señora Menchú y veo a otros amigos de Latinoamérica. En ninguno de nuestros países funciona la educación. Vean el resultado ya desagregado de México. Vamos al caso de matemáticas. Se mide de 0 a 6 niveles. 6 siendo el mejor, 0 el peor. 54.7% de nuestros jóvenes están en nivel 0 y 1 en matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron 9 años a la escuela y propiamente no aprendieron nada. 27.8% nivel 2, de panzazo. ¿Ustedes creen que de panzazo es suficiente para el mundo del siglo XXI? ¿Para ese mindfulness del que nos habla el doctor Modi? No, no es suficiente. Súmenle 82.5% de cada generación reprobada o de panzazo, impreparada para el siglo XXI. Vean qué injusticia. En ciencias la cifra es 84% y en lectura 75%. Algunos de ustedes ya conocen estas cifras, algunos de otros veo cara de sorpresa. Mal,
Mal que les sorprenda que no sepan cómo está en educación su país. Y pésimo de las autoridades de jamás transparentar cómo está la educación en el país. Pero esta es la verdad. Y si no la buscamos los ciudadanos, no nos la van a entregar los políticos, porque ellos no son emisarios de la verdad, son emisarios del poder. Y si los ajustamos como ciudadanos, hacen un mejor papel y roban menos. Y si no los ajustamos, roban más y no hacen nada, que es más o menos el caso de México. La siguiente, ahí está la coloratura, ¿no?, que nos pone en una situación muy complicada. Latinoamérica está atrás, grandes franjas rojas y naranjas, pequeñas amarillas y verdes, y vean ahí a la Singapur del doctor Modi, grande franja verde y pequeñas amarillas, naranjas y rojas. Y luego, en excelencia, muy rápidamente, Shanghai 55% de sus alumnos en excelencia, Corea 30%, México 0.6%. Entonces, estos agentes de cambio que muestra el video, ¿no?, los creadores de Microsoft y de Google y de Instagram y de Pinterest, ¿dónde están los creadores mexicanos? Pues no los estamos preparando. 94% de las escuelas primarias del país no tienen laboratorio. ¿Dónde van a aprender ciencias nuestros niños? La pública está un poco mejor que la privada, pero si controláramos, y puse esta gráfica porque es importante, la gran mayoría de ustedes tienen a sus hijos en escuelas privadas. Si controlamos por el factor socioeconómico, la escuela pública es mejor que la escuela privada en el país. En resultado absoluto, es mejor la privada, pero vuelvo, porque ustedes les dieron a sus hijos computadoras, más palabras, viajes, clases extras, un año en Inglaterra, un año en Estados Unidos. Quítenle todo eso y la escuela privada está peor que la escuela pública. Y luego vean esta siguiente. Esta mide PISA por nivel socioeconómico. El 10 romano es el 10% más rico del país y el 1 romano es el 10% más pobre de este país. Esta gráfica lo que dice, coloquialmente, es que la hija de la señora que limpia los baños en el estadio de Quebec está mejor preparada que los hijos de los banqueros, los políticos y los empresarios de México a los 15 años. Y este es un dato, no es mi opinión. Ojo, admítanme este papel el día de hoy, de despertador, de despertador. Queridos amigos, estamos dormidos, estamos dormidos. Ese mundo del que nos habla el video no nos pertenece, no nos pertenece. Es para otros, es para otros. O hacemos la tarea o se nos escapa ese mundo de nuevo. No me voy a meter en los temas del cómo gastamos el dinero en México porque es muy doloroso, es mal gasto. Recientemente el censo, para resumirlo muy rápidamente, nos dice que a las escuelas les falta lo más básico. Fíjense esto, 46% de las escuelas del país no tiene drenaje. En Oaxaca es el 82%. La doctora Menchú sabe de esto, porque en su país así están las escuelas, como están en Chiapas y en Guerrero y en Oaxaca, en México. Pero eso sí, hay 300,000 personas, 300,000 adultos que no son global citizens, que viven de la educación, pero no sirven a la educación. 300,000 personas. Ni una sola empresa en este país emplea 300,000 personas. Walmart, el mayor empleador, emplea alrededor de 220,000. Y esto resulta en un desfalco terrible para la educación de miles de millones de dólares cada año. Ojo,
Más allá de estas cifras dolorosas, lo que nos dice es lo siguiente. Fíjense, aquí Isha y el doctor Modi y todo el grupo de Global Citizen Forum nos vienen a hablar de amor, de compasión y de empatía. Y estas cifras lo que dicen es mezquindad, egoísmo y corrupción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y el abandono de nuestros niños no es nada más en términos de lo que aprenden o no aprenden de matemáticas, ciencias y comprensión lectora. ¿Qué valores universales van a aprender de este tipo de sistema? Van a aprender la honestidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la empatía, el amor, la entrega al prójimo, la generosidad. Tampoco están aprendiendo eso en la escuela pública. Y el 90% de nuestros alumnos están ahí. Muy rápidamente, después de mucho batallar, se logra una reforma educativa de calado para nuestro país. La más importante oportunidad que hemos tenido de empezar a transformar nuestro sistema educativo. Busca recuperar la rectoría de la educación para el gobierno democrático del país. ¿Para quiénes? Para todos nosotros, porque se perdió ante las cúpulas sindicales, mezquinas, corruptas, jugadores políticos. Busca profesionalizar al docente. Si no tenemos líderes como directores de escuela y a maestros realmente muy doctos en lo suyo, no va a haber calidad educativa y no los tenemos. Gastar de manera transparente y eficiente y que haya mayor autonomía escolar y, ojo, participación social. Uno y otro país nos dicen que este despertar ciudadano al que nos llaman Isha y el doctor Modi es absolutamente fundamental para tener un sistema educativo de calidad. Un sistema educativo público que en México es interpretado como escuela del gobierno. ¿Se fijan? Vean la lógica tan estúpida. Es del gobierno la escuela. No, lo público es de todos nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables por las escuelas públicas de este país. No nada más de las privadas. Pero miren, no nos ocupamos de las privadas, mucho menos de las públicas, ¿verdad? ¿Cómo va la reforma educativa? Tiene avances, tiene cosas que no avanzan y hay cosas de pronóstico reservado. 10 importantes avances. El primero de ellos, mucho mayor atención y priorización a los temas educativos. Y por eso aprecio mucho poder estar platicando con ustedes el día de hoy, porque les digo una cosa y estoy seguro que Isha y el doctor Modi van a estar de acuerdo conmigo. Los problemas solo se resuelven en la luz. Nunca se puede resolver en la oscuridad. Cuando se quedan en la oscuridad y en el olvido, como los dejamos durante décadas, se pudren y nos entregan a 3/4 y hasta 4/5 partes de cada generación sin posibilidades de real progreso en el siglo XXI y con una corrupción masiva. Entonces, o nos metemos, o hacemos público esto y nos metemos, o perdemos la batalla, se los aseguro. Entonces, vamos avanzando en esto. En las encuestas ya se prioriza mucho más lo educativo y la reforma educativa, entre todas las reformas del presidente Peña Nieto, está valorada por los ciudadanos mexicanos como la más importante. Se reformó la Constitución, se reformaron las leyes secundarias, se reformaron inclusive las leyes de los estados, muy importante, pero se tienen que implementar. Y si nosotros no presionamos la implementación, no va a suceder. Tercero, concurso obligatorio de plazas. En este país y en Latinoamérica seguramente se venden, se heredan, se entregan en automático o se entregan políticamente las plazas del magisterio. ¿En manos de quién dejamos a nuestros niños? Ahora tienes que concursar por la plaza y solo los mejores pueden acceder a la misma. Esto es muy importante. Si los incentivos, todo el amor, toda la compasión y toda la empatía, les voy a decir que es el fundamento de la solución, pero la solución tiene que tener componentes prácticos y si los incentivos no son los correctos, no vamos a corregir los problemas. Se rompe el monopolio de las escuelas normales. Son hervideros de grilla las escuelas normales.
no son formadoras de maestros. Ahora podrás venir de la Universidad Autónoma de aquí, o la UNAM, o el POLI, o el TEC, y ser maestro en una escuela, siempre y cuando ganes el concurso. Meritocracia. Sin meritocracia no hay calidad. Sin meritocracia no hay evolución. No hay. No hay. No es ya gratis, ¿eh? Los videos están preciosos, pero requieren de esfuerzo para llegar ahí. Evaluación obligatoria de todos los maestros. Fíjense, nunca ha habido una evaluación obligatoria de los maestros en el país. Nunca. Era tal el poder de los sindicatos y sabían además que no están preparados y entonces han detenido que se les examine. ¿A cambio de qué? De mantener control, seguir apoyando políticamente. Los políticos han dejado a los niños y a los buenos maestros en el olvido. Ahora se tienen que evaluar todos los maestros. El que no dé el grado se tiene que ir del salón. Sé que la nota de esta reunión es positiva y quizá yo no lo estoy diciendo suficientemente, pero no podemos dejar de ver la realidad si la queremos transformar. Carrera profesional docente. El maestro tiene que ser el héroe en la narrativa de la mejora educativa del país. Todos nos tenemos que jugar el pellejo por los maestros y por los directores que sí lo sean, porque ellos son los agentes transformacionales de cambio, los catalizadores de cambio a los que se han referido ya nuestros anfitriones. Hay un árbitro para todo esto que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ya se hizo un censo, el primer censo en la historia de la educación en el país. Los resultados son horribles, pero es muy importante que sepamos cómo están las cosas. Y se empiezan a dar los primeros pasos para corregir el malgasto, como el fin a la doble negociación, inflaba los precios educativos sin darnos mejor servicio educativo, un programa de rehabilitación para las 20,000 escuelas más amoladas del país ya está en marcha. Se va a recentralizar el pago a los maestros porque los gobernadores fueron unos irresponsables en el manejo del presupuesto educativo. Y 10º, muchas mayores posibilidades de participación social. Miren, si no echamos a andar a la ciudadanía, a los maestros y a los padres de familia en torno a la reforma educativa, no habrá reforma educativa, habrá reforma de las leyes educativas. Típico de México, ¿no? Pena capital o de prisión vitalicia para los secuestradores, ¿no? Así arreglan los políticos los problemas en México. Pero si no pescas a ningún secuestrador, ¿no? ¿De qué te sirve la maldita pena? Pues le sirve al político, como al Partido Verde, que no es ni partido ni verde, para presumir que ellos sacaron adelante este cambio de la ley. Una vacilada. Hago este comentario general. La resistencia está asegurada. A ver, aquí nos hablan con mucha elocuencia y nos inspiran a ir por la evolución y por el cambio, con amor, con compasión y con empatía. ¿Quién podría estar en desacuerdo con ese mensaje? Pero hay que saber esto. El cambio, cuando estés metido en el cambio, y eso lo dijo Maquiavelo, cuando estés metido en el cambio, tendrás asegurado la oposición. ¿Por qué? Porque al ser humano no le gusta cambiar. Se siente cómodo donde está. Y las fuerzas a favor de la reforma serán tenues, serán de viento lento. Entonces, para los que nos involucramos socialmente en cambios de esta envergadura, les voy a decir qué sentimos. Soledad, abandono, porque nos estamos enfrentando, imagínense a los intereses que nos estamos enfrentando. ¿Dónde, digo yo, está nuestro ejército de cambio? ¿Dónde está? ¿Está aquí en este cuarto?
Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que plantear todos. Hoy, con todo lo que está sucediendo en el país, la reforma educativa no solo es obligatoria porque es legal, es indispensable, indispensable, porque es el mejor antídoto a la barbarie, la corrupción, la violencia y la impunidad que estamos viviendo. Desafortunadamente, no tendría por qué estar enterado el doctor Modi de todas esas circunstancias, pero ni México ni Latinoamérica son ese lugar de paz que puede ser ejemplar para el mundo. No lo somos. No lo somos. Nos lastimamos, miren, desde que somos de ese tamañito. Nos descuidamos desde que somos de ese tamañito. Nos dividimos desde que somos de ese tamañito. Y luego nos sorprendemos de que nos estalla la violencia, de que estalla la corrupción, de que estalla la impunidad. Es la consecuencia de habernos maltratado tan profundamente. Esa es la verdad. Y uno de los maltratos fundamentales es que no le estamos dando la oportunidad a nuestros niños y jóvenes de sobresalir, de desarrollar sus talentos. Eso es injusto para la persona, para la familia y para la sociedad. Y lo tenemos que cambiar, poniendo a los niños primero. Sí, con amor, con compasión, con empatía, por sobre todas las cosas, porque si no hay eso, no hay fundamentos para el cambio, pero también fijándonos en la implementación de políticas públicas, porque eso también ayuda. Porque vamos por una cosa, no nada más por mensajes, en mi opinión, inspiradores, tenemos que ir por resultados. Resultados. La educación se está moviendo en México. Ahora tenemos que verificar que sea en la dirección correcta y a la velocidad que requieren los mexicanos. Y en todo ello, todos tenemos que ver con urgencia perseverante. Mi invitación es que nos hagamos de esta oportunidad histórica que no se nos vaya a escapar, por el bien de nuestros niños y jóvenes y de las siguientes generaciones de mexicanos. Muchísimas gracias.